Hola Paucar, ¿cómo estás? Hola Paucar, Sí, profesor. he recibido, tú has mandado los trabajos, ¿no? No, me parece que ¿cuál los de los que se supone que se envían esta semana, semana 9, no los mandé yo, supongo que lo habrán mandado la delegada de teoría. Profesor, buenas tardes. Yo he mandado los trabajos. Esos son Ah, que corresponde a teoría. ya Patricia. Mira, mientras van viniendo tus compañeros, vamos a aprovechar para revisarlos, a ver qué tal han desarrollado. Hacemos una pasada rápida a los 8 grupos. Muy bien. A ver, vamos a ver con el grupo número 1. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos que hacer trabajos? El objetivo es de presentar una página cuanto más un par de páginas de una pequeña teoría, una introducción, será unas líneas, pues, ¿no? Una página de la parte teórica, o sea, cuál es el fundamento de lo que vamos a estudiar, y el resto debe ser una aplicación. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este tema que se les ha dado, dice transformadores de corriente aplicados a facturación y protección en baja tensión. Pónganse doy un par de páginas de teoría. La teoría obviamente es con un circuito que ustedes necesariamente tienen que hacerlo. Puede ser, puede ser un circuito que ustedes lo hacen pues a mano, o en PPT, en cualquier lenguaje, o en todo caso en AutoCAD mejor sería, y plantean el problema. Un trabajo domiciliario sin aplicación no tiene nota. O sea, no se les está pidiendo que copien. Si ustedes ya tienen las copias del curso, ¿para qué van a volver a copiar si ya lo tienen? Entonces chequeo qué es lo que el profe ha dado y veo qué es lo que hace falta. Lo que hace falta, lo que ustedes ya tienen, es la aplicación. Entonces ven una aplicación por más simple o sencilla que sea. Entonces esperamos con este primer trabajo que tenga dos partes importantes, que tenga una ligera teoría, que tenga la aplicación, un método, cómo vas a aplicar su aplicación, y que tengas una bibliografía para darnos cuenta de qué se trata. Porque estos informes, estos tipos de investigación que hacen, ya en instalaciones lo decimos proyectos. Y en un proyecto no hay hoja de respeto, no hay hojas de respeto, no hay introducción, no hay abstract, no hay ¿cómo se llama? La hipótesis, eso no existe. Tiene que ser al grano. O sea, al grano dice, el problema es este y lo voy a resolver de esta manera. Al que vamos a ver en este tema que han desarrollado. El índice me parece excelente porque debe ser un índice, una introducción, características de los transformadores. Bueno, eso está bien. Esto lo debes hablar en su marco teórico. Materiales y métodos. Esta parte como te digo, materiales y métodos significa qué materiales has utilizado y qué método, metodología vas a seguir. Y en los resultados vendría a ser la aplicación, o sea, un ejercicio de aplicación de tu teoría. En la discusión es para estos temas escolarizados. Normalmente un trabajo domiciliario de un grupo sí debe tener discusión. Y las conclusiones, recomendaciones, me parece esta parte, salvo estas características que deben estar en el marco teórico, me parece excelente. Vamos abajo, la introducción, bueno, las características que deberían haber estado dentro del marco teórico. Y comenzamos. Comenzamos con la parte, fíjense, esta parte, o sea, uno nunca debe copiar.
No sé si ustedes ven algunas fotos que son indispensables, lo copiamos, ¿no? Pero no esto. Esto, por ejemplo, vas a trabajar, acá estás en media y baja tensión al final. Y acá tienes en baja tensión y por acá tienes, obviamente, esto está en media tensión. Entonces el rubro que te corresponde es únicamente esta parte de acá. El resto no te corresponde. Centro de transformación. Entonces, ¿qué debes hacer acá? O defines la parte de facturación y medición y haces un comentario. Y debajo haces una aplicación. Defines los transformadores de protección, los más elementales, haces un comentario y su respectiva aplicación. Entonces, esto no va. Ya define la parte de protección, pero vamos a ver, el objetivo de la protección en la industria eléctrica es muy amplio. Abarca todos los aspectos de la unidad personal y de la protección contra daños o destrucción de instalaciones y equipos. No es así. Abarca que tienes que definir, ¿no? Que el objetivo de la protección es cuidar la carga, cuidar los cables, proteger a la carga para que esté dentro de sus rangos permisibles. Y a todo lo demás, si leemos esto, claramente nos damos cuenta que en esto no ha habido creatividad, ha habido copia. Y en este rubro de acá también, la construcción en media tensión ha habido copia, ¿no es cierto? Y todo esto es copia, definitivamente, no es creatividad. Protección contra los contactos indirectos, o sea, el transformador me va a proteger contra los contactos indirectos, ese es otro tipo de protección. Lo que estamos viendo es que utilices, en este caso, el criterio que hemos estudiado, que nada tiene que ver con esta parte de protección, mucho menos los directos. Protección de circuitos y transformadores. Y acá ya el alumno se ha ido a desarrollar su tema ya, tensiones debidas a la carga, pues nada tiene que ver con el tema de los transformadores. Defectos internos, ya estás hablando de relé bucle, estás hablando de transformadores, no estás hablando de transformadores de medida. Los transformadores de medida no tienen relé bucle. A ver esta parte. Esto es un transformador de potencia, no es un transformador de medida. Y nos dice acá tienes el relé homopolar. No estamos hablando de este tipo de protección. Estamos hablando cómo aplicas, por ejemplo, este transformador en la parte de protección. Cómo aplicas, cómo diseñas, cómo seleccionas este tipo de transformador. Pero no para poder decir cortocircuito interno hacia tierra, sino para que sepas cómo trabajas esto en la parte de protección. Y fíjate, ¿cómo nos damos cuenta que es copia esto? Porque acá ni siquiera te has percatado de que acá esto es una copia fiel, ¿verdad? Y si esto es una copia fiel, el texto también lo es. Recién vienes a marco teórico. Te has gastado más o menos 8 páginas que están fuera de contexto. Entonces vienes acá, transformador de corriente, los tipos de transformadores, características de los transformadores. No veo acá la tensión nominal del sistema. La tensión máxima. ¿Cuál debe ser la tensión? 120 voltios, ¿no? Características ambientales. Bueno, eso está bien. Fíjate que has escrito en la parte de la teoría. Marco teórico. No has puesto un modelo, no has puesto un circuito, un dibujito que te pueda guiar para que tú puedas trabajar. Fíjate acá te está diciendo que estos transformadores trabajan entre 13.2 a 35 kilovoltios. Tú estás haciendo un trabajo en baja tensión. Materiales y métodos. A ver, ¿qué materiales has utilizado? Te vas a ver SF6 en media tensión. Interruptores cerrados, abiertos, características de los... Pones una celda que se utiliza, fíjate, celda de 30 hasta 36 kilovoltios. Tú debes trabajar en baja tensión.
Toda esta celda compacta, es una celda compacta, está fuera de sitio. Resultados, a ver, clasificación y descripción general, mediciones en el circuito electromagnético. Dice, como parte del primer grupo, las mediciones en el circuito electromagnético incluyen el núcleo de hierro magnético, los de vanada primario y secundario. Y te vas a hacer un análisis de las mediciones de aislamiento. Ese caso práctico, medición de la excitación de un transformador de corriente. El transformador de corriente podrá tener corriente inrush, claro que lo tiene, pero nosotros no hemos estudiado la corriente inrush porque es tan pequeña y tan rápida que no se incluye. Fíjense acá lo que han puesto, ¿no? Los transformadores se conectan en serie en el circuito y deben ser capaces de soportar las sobrecorrientes que se presentan y que dependen del diseño de la instalación. O sea, aparte, no te refieres a qué tipo de transformador. Si es transformador de corriente, estás mal, porque no lo ponemos en serie. O si quieres decir, ¿no? Va insertado en un modo de tal suerte que la platina o el cable gira alrededor del toroide 2 o 3 vueltas, eso es otra cosa. Para especificar completamente un transformador de corriente para el servicio de medición, debe comprender las categorías de precisión de la norma ASA americana y la BDE alemana. Bueno, por ahí sí podemos entrar. Los transformadores de corriente de protección pueden mantener su linealidad ante corrientes superiores a la nominal de primario del orden de 5 a 15 veces su corriente primaria, hasta 40 veces. En cambio, los transformadores de medida mantienen su linealidad hasta un 20% de la corriente. Claro. Y algunas recomendaciones. A ver, veamos la bibliografía. Acá tienes transformadores de potencia. Tienes energía de transmisión en alta tensión y nada tiene que ver con baja tensión. Transformadores de medida, requisitos para transformadores de corriente. Esto sí está directo. El otro IEC es transformador de medida, parte 1, requisitos generales. Y este de acá dice calibración de transformadores de tensión. También está metido en el tema. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Miren, vamos al inicio. ¿Cuántos son? Son 2, 4, 5 alumnos. Presenta un índice así y definitivamente yo pienso que eso está bien, ¿no? Pero comienzan a desarrollar, ¿cómo te das cuenta que no andas por buen camino? Por esta parte, haces la introducción, haces características, dice el transformador de corriente en baja tensión y después desarrollas el marco teórico. Esto debe estar metido acá. ¿Y qué viene a ser el marco teórico? Lo que tú la teoría que vas a utilizar para que en esta parte, materiales y métodos, lo plantees y para que en el resultado, aquí planteas un ejercicio y acá lo compruebas, o sea, lo desarrollas. ¿Alguien del grupo 1? Porras, Luna, ¿se encuentran en el aula? ¿Alguien del grupo 1 podría contestar, por favor? ¿Se encuentra el alumno Luna? Sí, profesor López.
A ver, López. López, ¿qué ha pasado con el trabajo? A ver, te escuchamos. Bueno, sí, creo que en cuanto al especificado viene en la baja tensión, es lo que ha sido un poco el problema. Bueno, no te escucho tan claro. ¿Podría otro alumno que con mejor audio? Otro del grupo uno. ¿Alguien más podría opinar? Muy bien. Vamos a revisar el resto de trabajos en forma muy rápida. ¿Qué es lo que se busca con un trabajo? Con un trabajo se busca resumir, aumentar el criterio de que está en la teoría. Si tú sacas figuras o criterios de la teoría que está escrito y lo transcribes a tu trabajo, no estamos, no estamos adicionando información que debemos captar del medio para poder engrosar mejor los criterios del tema que hemos desarrollado en teoría. Si vamos a coger, ¿no? Uno no aprende si captura, digamos, una página, una media página de la información que ustedes encuentran y los copien en el trabajo. No aprendes. Sí se aprende si, por ejemplo, los 5 alumnos se dan el tema y puede ser que se repartan por capítulos y después cada uno el tema que ha desarrollado coge el Meet y lo expone a sus compañeros. Ahí se van a dar cuenta que cada criterio pues es obviamente unas 4 o 5 líneas, ¿no? Y entonces claramente se ve cuándo el trabajo ha sido desarrollado en equipo. Vayamos a ver otro trabajo. Me gustaría, jóvenes, ustedes han hecho su trabajo y tienen un determinado criterio. Entonces, yo lo que deseo saber es con qué criterio lo han hecho. Y si hay que cambiarlo, lo cambiaremos. El asunto no está en que pues, le ponga una nota desaprobatoria y no mejoremos. La idea está en mejorar. Ya tienes tu trabajo, vamos a mejorarlo. Ahí vamos al último. 2, 4, 6, 7 alumnos. 2, 4, 7 alumnos. Ojo con el grupo número, acá deben poner jóvenes su grupo. ¿Qué grupo es acá? No está, ¿ven? Dice trabajo 3, pero ¿qué grupo es? A ver, dice resumen, te vas a la normatividad, pero esto es normas y esto es normas, ya no tienes por qué escribirlo. Muy bien por su configuración. Entonces les decía, si acá tú escribes la norma y norma, perfecto. Y normatividad para pruebas de rupturas, esa es una norma, o sea, ya dices acá la norma y todo esto lo vuelas porque está contenido acá. El 2, conceptos generales, es decir, transformador de intensidad en media para medida, transformador de intensidad para protección, corriente térmica, etcétera, corriente dinámica. Esas son las características de los transformadores. No está bien, vamos a ver, por ejemplo, límite de temperatura del bobinado. Ahí tienen los límites de temperatura. A ver, ¿dónde están? Los materiales que has utilizado para las temperaturas. O sea, no me parece que tengas que desarrollar teoría a este lado. Si tú crees que esto es muy importante, debes poner un anexo. Anexo 1, límites de temperatura del bobinado. ¿Por qué? Porque no estás en el momento de comenzar a investigar la parte de la conducta del transformador. La idea es, como hemos hecho una teoría, tú tienes que plantear, o sea, tu desarrollo debe estar planteado, debe estar guiado a desarrollar un problema. Seguimos el error.
Entonces, cuando leemos acá y decimos conceptos generales, o sea, todos estos conceptos generales ya lo hemos desarrollado en la teoría, y si tú quieres ahondar todo esto, lo colocas en un anexo y bueno, bienvenido sea. Componentes principales y accesorios. Componentes principales y accesorios. Núcleo también igual, ¿no? Fíjense que debemos ir a desarrollar una teoría que sea básica, que me proporcione circuitos, y yo pueda hacer con ese equipo, con lo que estamos estudiando, pueda tener un modelo, y a partir de ese modelo yo pueda hacer una aplicación. Clasificación y denominación del Trafomix. Clasificación del Trafomix, denominación. Después, aplicaciones del Trafomix. Esta es una marca de un fabricante, que son Trafomix. Su mantenimiento, bueno, podría darse el caso. Y pruebas de rutina. Esto sí es importante. Y conclusiones y bibliografía. ¿Cómo nos damos cuenta que el trabajo es inédito? Vamos a ver. Todo esto que estamos pasando, jóvenes, eso no es inédito. En algún sitio del curso están estos esquemas. Fíjate, si has definido un Trafomix, ya no tienes por qué definir otras marcas, que va a ser exactamente lo mismo. A ver, ¿qué nos dice del mantenimiento? Desinfección general, pruebas del aceite, pruebas eléctricas de rutina. ¿Cuáles son? Resistencia, aislamiento, factor de potencia de aislamiento y relación de transformación. Inspección externa. Y comenzamos con las copias. ¿Ve? Eso está en nuestro PPT que se les ha proporcionado. Esto también igual. Esto también igual. Esto también igual. A ver, veamos la bibliografía. Manual de instalación, operación, mantenimiento, tipo subestación, recuperado y hasta muy general. El de CAR es manual o catálogo del Trafomix. Facetron es lo mismo que CAR, producen lo mismo. Entonces, buena cuenta, si te quedas con CA, que es mejor que Facetron, y acá el otro Trafomix, lo mismo, ¿no? O sea, fíjense, de la bibliografía podemos deducir, ¿no? Que es información de negocio, de publicidad, y por eso que el informe no es, pues, fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver, si eso es la bibliografía, vamos a ver las conclusiones. Dice, para los componentes físicos, dada la construcción del Trafomix ecológico, prácticamente lo mismo que el Trafomix convencional. En ellos solo se diferencia principalmente el tipo de aceite, mineral y vegetal. No has entendido qué es un Trafomix ecológico o qué es un transformador ecológico. A ver, otra acá dice, el Trafomix cumple la función de transformar las altas tensiones y corrientes a valores bajos.
Así también facilita las mediciones en el mantenimiento y permite estar en su constante supervisión debido a que puede instalarse en un poste o en una plataforma aérea por su peso y volumen reducido. No estamos llegando al objetivo, o sea, la conclusión de tu trabajo, si te das cuenta, estás tocando los transformadores, pero en forma muy superficial. Muy bien, vayamos a ver el siguiente trabajo. A ver, vamos a ver. Esto es tipo trabajo de investigación. No tienes objetivos, hipótesis, justificación. Se acordarán, cuando ustedes trabajen, ya no va a haber este tipo de modelo. Ya la vez pasada les he presentado un modelo que esperaba que lo hayan entendido. Cómo se deben hacer los informes. Cómo pensar. O sea, realmente, si esto fuese un trabajo de investigación, entonces sí, pues podríamos formular el problema, todo, pero en la parte que nosotros ya, o sea, si he pensado en un trabajo es para que ustedes, como les repito nuevamente, incrementen la cantidad de conocimientos que hemos visto en la teoría. Dado el tiempo de clases, no tenemos para poder penetrarnos, ir a la fabricación o ver muchos casos que son importantes y no lo podemos ver. Desarrollar con formulación de problemas, objetivos, hipótesis y justificación, son las partes de un trabajo de investigación, ¿no? Pues tienes las bases teóricas. Vamos a ver esta parte, dice capítulo metodología. Vamos a ver de acá primero. Aplicaciones industriales. A ver, vamos a ver. Cuando dice, por ejemplo, en plantas de generación, reduciendo la cantidad de botanas, no dices nada, absolutamente. Fíjate, cuando presentas el trabajo, dices que has identificado el problema y que tienes una hipótesis y que vas a dar recomendaciones. Y no lo estás haciendo. Metodología. El tipo de investigación. Diseño de la investigación. A veces es descriptiva y que se detallan variables. O sea, eso es para tu teoría. Nosotros queremos buscar que conozcas más. O sea, que, si bien es cierto, esto en algún trabajo presentarás una investigación, pero no tiene, lo que te hemos dejado no tiene la rigurosidad de un trabajo de investigación, porque en todo caso no te van a dar un trabajo y te van a decir, no, a ver, haz un estudio de los transformadores de corriente, porque realmente cuál sería el problema ahí. Que no te van a dejar un trabajo para decir, no, a ver cómo lo aplicas, porque eso no es el problema. Dice la bibliografía, no, cuando dices instrumentos y toca la bibliografía, jamás pones en forma general, uso de todas las fuentes, no, ni hablar, o sea, tienes que poner la bibliografía, qué libro has leído. Y cuando ves que es internet prácticamente es comercial y lo que se busca en un trabajo es que dejes esta parte de comercial y dejes las generalidades y te compenetres en la IEEE, una norma donde realmente puedas aprender. Si no, lo que dices acá, vamos a ver la bibliografía. Te estamos pidiendo, te estamos pidiendo cómo es que tú tengas el concepto de un transformador de corriente y tensión. En este caso, tu tema es, a ver, dice transformadores, fíjate, transformadores de corriente aplicados a facturación y protección. Tienes que definirlo bien. A ver, si seguimos,
Ahí tenemos un anexo, otro anexo. A ver, vamos a ver tu trabajo de ese problema. ¿Cuál es la función y la importancia de un transformador de corriente aplicados a facturación y protección en media tensión? El objetivo, definir la función de la importancia de un transformador de corriente. Correcto, eso está bien. La hipótesis, la definición, o sea, repite lo mismo, ¿no? Y la variable dice transformador de corriente, ¿cuál sería la otra variable? Si tienes una variable independiente, ¿dónde están las variables dependientes? Indicada facturación y protección, me parece que no. Tipo, o sea, por eso te decía, ¿no? Si ustedes van a hacer un trabajo tipo investigación, entonces no estamos entendiendo. ¿Te das cuenta? No tienes una bibliografía, un texto, una norma para que te pueda guiar. Entonces sí, puede ser que de acá coges ideas y lo pegas y ese es el resultado, ¿no? A ver, vamos al siguiente. A ver, vamos a ver, este grupo ha puesto aplicaciones. Falta configurarlo, ve, la norma dice que tienes que configurarlo. Quiero ir a aplicaciones a la página 11.
No sé si en este grupo todas estas tablas, eso están en el cuaderno. Las copias todo están ya. ¿Por qué lo vas a repetir de nuevo? Por ejemplo, este grupo casi no ha hecho nada, ¿ve? Ha presentado un relé multifunción que ustedes ya lo tienen. Sistema de medición de energía eléctrica, conceptos, componentes generales. Dice, por ejemplo, están integrar un medidor, dice medidor de energía, medidor de respaldo, transformador de corriente y tensión, cableado. Requisitos generales de los sistemas de medición. Y acá en la exactitud, toditas estas tablas ya lo tienes, ya. Acá te has olvidado de poner una tabla, o lo has alejado, entonces no debe. Por lo visto que les ganó el tiempo y ni siquiera la han revisado, ¿no? Un trabajo antes de presentarse debe de revisarse. Acá estás a un espacio y acá estás a cuántos espacios, ¿ven? Y el resultado, jóvenes, de su estudio es coger el Google y poner, decirle transformadores de corriente y te sale pues un montón de información. Pero acá pues qué texto es, quién es el autor, no hay nada, ¿no? Y ese es el resultado de su trabajo. A ver, el último. Fíjate, hay que tener mucho cuidado con este esquema, ¿no? Nosotros sabemos que esto es un primario y esto es un secundario. Entonces hay que tener cuidado cuando queremos empezar un transformador de corriente vía este esquema. Y dice que acá está conexión del transformador de corriente, análisis para una prueba de carga secundaria. Pero el transformador no está conectado, entonces no vas a poder analizar nada. Cuando dices prueba de la resistencia del devanado primario, no hay ningún modelo. Esto no es un modelo para que pruebes. Dice gráfica, resistencia versus tiempo, pero en todo caso no se entiende, ¿no?
Fíjense, cuando un trabajo tiene más de tres, digamos, tres observaciones y conclusiones son buenas. De ahí para adelante, ya no, como que lo que han escrito no han sabido concentrar su trabajo. Y las conclusiones, por ejemplo, ese tipo de conclusión me parece bien, pero vamos a revisar. Las diferentes medidas de diagnóstico y transformador ayudan a evaluar su estado. Pero debes referirte a qué tipo de transformador, ¿no? Sus resultados proporcionan información valiosa sobre posibles fallas relacionadas con partes específicas. Combinando los resultados de las pruebas de diagnóstico se puede obtener imágenes salud general del TM. Por lo tanto, la falla se puede detectar antes de que ocurra. Las fallas graves pueden poner en peligro la seguridad de las personas, causar daños a los equipos conectados. No es el lenguaje, jóvenes, de un estudiante, definitivamente. Muy bien. Patricia, ¿qué hacemos con los trabajos? Fíjense, ya es el segundo trabajo que lo vamos viendo y no agarramos todavía, como quien dice, no agarramos confianza para hacer las cosas. Patricia, Sí, profesor. ¿qué hacemos con los trabajos? ¿Has visualizado de que pues, no se está llegando al objetivo? ¿Nos podría, profesor, darnos un plazo al menos para, no sé, si que podríamos corregirlo? Patricia, pero ya es el segundo trabajo, o sea, este es el segundo trabajo que les he solicitado y las recomendaciones del primero fueron exactamente igual, ¿no? Cuando una persona quiere aprender algo, tiene que centrarse en la idea. Como ustedes ven ahí, la mayor parte habla de investigación, de cuál es el problema, pero esa es una teoría. En electricidad, cuando vas a hacer un trabajo de investigación serio, entonces sí, puede meterle toda la matriz de consistencia. Pero nosotros estamos pues en que todavía estamos aprendiendo a definir las cosas, cómo lo vas a utilizar. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema sería que no sabemos transformadores. Entonces cuando tú haces un trabajo de investigación, significa que el que está haciendo el trabajo de investigación ya es un profesional en el tema, ¿no? Por eso es que identificas el problema. Cuando estamos nosotros en formación, todavía no tenemos las bases suficientes para entrar a hacer una matriz de consistencia y hacer el trabajo tal cual nos han enseñado en investigación. Si tú haces un proyecto, nada tiene que ver con la parte de investigación. Simplemente tienes que ver un marco, tienes una norma que es la RS 018 del Ministerio de Energía y Minas, agarras, haces tu muestra y listo. El resto, ¿de qué te tienes que preocupar? En hacerlo bonito, a poner tus cuadros, tus cálculos y terminar tu trabajo para pasar por caja y cobrar tu dinero. Nada tiene que ver con la parte de investigación, porque todo ya está descubierto, todo está ya en el medio, nada más que tienes que saber cómo cogerlo. Y la recomendación final, si ustedes como grupos no trabajan en equipo, entonces ahí está el resultado, ¿no? Si son 5, 6 o 7 alumnos, ¿cuál es el aporte de cada alumno?
Yo estoy seguro que se reparten, bajan en internet, cogen una parte acá, otra parte allá, y pues no hay un criterio. Como les dije, el primer trabajo, no, el índice muy bonito, salvo había una parte que tenía que entrar el marco teórico. Cuando hacemos informes, los informes técnicos no definen nada. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿cuál es? Identificar la falla o hacer que el informe te sirva para iniciar un proyecto. Un informe netamente técnico con palabras sencillas, que el jefe o en todo caso que la gente, los técnicos que trabajan contigo te entiendan y hagan las cosas como tú quieres hacer. Pero para que eso suceda, tú tienes que primero aprender. ¿Cómo vamos a enseñar a los técnicos si no conocemos bien? Tenemos que pasar un tiempo, si no has tenido laboratorio, como en este caso, no ha habido laboratorio, pues entonces de alguna forma tienes, una vez que termine esta pandemia, de capacitarte. Ustedes están en la obligación, o la facultad está en la obligación de recuperar las horas de laboratorio. No se puede hacer un curso con un laboratorio simulado, no vas a aprender. Es diferente que tú acojas los equipos y demuestres vía este procedimiento las medidas de aislamiento, tensión, corriente, cualquier parámetro que tengas que medir. Es diferente, ¿no? Entonces, desgraciadamente no tenemos laboratorio. Al no tener laboratorio, hacemos todo lo posible de darles un poco de teoría y sobre eso plantear algún problema práctico. Eso es lo que se busca con los transformadores. Si tuviésemos laboratorio, en el laboratorio tenemos los transformadores de corriente y tensión. Obviamente nadie los usa. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí podríamos hacer un laboratorio guiado así, al tema. Pero mientras tanto, dejamos trabajos con la finalidad de que el alumno lea un poco más. La palabra de investigación es otra cosa, ¿no? Leer. O sea, cuando yo escucho, estoy investigando, entonces cuando lo veo, está leyendo pues un link ahí que es muy bonito, presenta figuritas, pero no hay ingeniería. ¿Qué significa la ingeniería? Significa que se planteen las cosas vía ecuaciones. Enrique Raz es un autor, es ingeniero industrial. Y tiene un montón de gente que le escribe de máquinas, transformadores, de todo, él escribe de todo. Pero no son especialistas. Entonces, cuando tú lees un libro de esos libros están bien cuando tú, por ejemplo, vas a llevar protección y no tienes la mínima idea de lo que vas a estudiar. O vas a llevar máquinas o transformadores, por ejemplo, y no tienes la idea, entonces el librito es bueno. ¿Por qué? Porque te permite visualizar qué es el transformador, ¿no es cierto? Sus figuritas, tú haces unas descripciones con flechitas, a colores y todo, y ya sabes que es un transformador. Pero en ingeniería eléctrica eso, digamos, se da por descartado porque el interés que tú tengas para poder llevar un curso, ya está descontado que eso debes hacer antes, ¿no? El curso, por ejemplo, de máquinas 1 consiste, ¿no? Hacer unas 3, 4 semanas, hacer un estudio como normalmente se hace en San Marcos, hacer el estudio de los circuitos magnéticos. Después estudias el transformador en sus diferentes modelos, hay que modelarlo. Entonces, eso sí es ingeniería, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo nosotros es exactamente darnos un problema y aplicar. Ustedes ya saben, hemos estudiado transformadores, les hemos dado problemas. ¿Por qué no ponerse una subestación arriba y poner transformadores en la salida del transformador? ¿Y por qué no medir antes del transformador para ver cuánto llega y cuánto sale? De eso se trata el estudio, jóvenes. Y para terminar, como les dije, ¿no? Como les vuelvo a comentar una vez más, si son 7, entonces cada uno tiene que hacer su parte una vez antes de recopilar toda la información.
Cada uno de ustedes tiene que estar seguro de la parte que está haciendo. ¿Para qué? Para que en una reunión puedan ustedes hacer una configuración final del trabajo y obviamente todos están obligados a participar en la revisión final del trabajo. ¿Han visto ahí un trabajo que escribes, dejas un montón de espacio, no vuelves a escribir? Es un desorden. En ese sentido, Patricia, ¿qué hacemos nuevamente? Jóvenes, lo que me podría poder volver a mostrar Patricia, no se escucha, hay un ruido en el fondo. Dijo que es un trabajo para poder guiar. Pero el otro día les he mandado un formato. ¿Cómo se quiere que sean los informes? Les he pasado en la clase, hemos visto un informe que ha hecho ABB, hemos visto un informe que ha hecho otra empresa. ¿Cómo deben ser los informes? Deben ser puntuales. O sea, no vale que, miren, para serles sinceros, si ustedes persisten, ¿no?, en hacer los trabajos como lo están presentando, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué hacer un trabajo así si no les produce conocimiento? Veremos, hacerles con exámenes, no sé, entrevistas, algo así, para que ustedes aprendan más. Lo que más me preocupa es que ustedes, miren, el ciclo pasado, más o menos en la quinta semana presentaron el segundo trabajo. Y les hablé tal cual les he hablado en la clase pasada. En el trabajo anterior les he hablado, les he dicho, ¿no?, que los cables no son así, que estos cables... Me han vuelto a presentar y exactamente igual. Igual, no han cambiado prácticamente nada. Y ya en la quinta semana el alumno ya debe haber reflexionado y debe haber un cambio. Pero seguimos en lo mismo. No podemos dar, ustedes ya están, prácticamente están saliendo de la ingeniería básica. Ya lo que viene después, es obviamente un poco más pesado, más serio, y tienes que manejar. Si al profesor le interesa que tú aprendas, pues obviamente con el criterio que tienen, no van a llegar a un buen sitio. Jóvenes, última vez que les digo, ustedes ya deben reaccionar. O sea, los alumnos de San Marcos tienen criterio, o sea, sí tienen criterio, sí saben lo que les estoy diciendo. Entonces ya no está bien que el otro trabajo me presenten un trabajo de ese tipo. Yo preferiría que sean 4 o 5 páginas, pero que tengan pues sentido y que lo que escribes ahí sea escrito por cada uno de ustedes. A ver, de repente, jóvenes, yo le estoy diciendo demasiado. Quisiera escucharle a 1, 2, 3 alumnos para ver, ¿no?, de repente cuál es su opinión. Ingeniero, buenas. Adelante, adelante, David. Sí, señores, presente el tema del trabajo, hablo con bueno. David, no se escucha bien. Quiero. Ahora sí. Ya. Es trabajo, usted también lo compró para hablo sobre el mío, ¿no? Pues me dijo que, o sea, el formato estaba mía, como si hubiéramos llevado metodología de la investigación y todo ello, ¿no? E incluso todo y todo ello. O sea, yo dije, entonces el formato, lo que sí fue un desastre y lo reconozco porque sí,
el contenido. Claro. Ahora en este trabajo ¿no? Que el formato que yo había hecho estaba bien, como formato, me dice, no es imposible, sino porque yo, cacho trabajando, entonces, David, permíteme un ratito, David. A mí me gustaría escucharte lo que tú estás hablando, pero llega con intermitencia. De seguro que debes de estar colgado de Wi-Fi. Entonces, con el Wi-Fi hay ese problema. ya, No se te escucha bien, apenas hablas y hay una oscilación de tu voz. ya, me cambio de ahorita Ya, ok, no se cámbiate, preocupe. cámbiate, cámbiate. Sí. Mientras tanto, otro alumno podría opinar o podría, les doy dos, tres opiniones y tomamos la decisión que vamos a hacer. Profesor, disculpe, ¿tendrá como recomendación algún repositorio de información? Por lo que he visto al estar buscando sobre transformadores de corriente, precisamente es que la información que sale en Google netamente cuando uno trata de buscar es de negocios. Y los negocios, como se ha dicho, no tienen una buena fuente de información, o es muy amplia o es muy pobre. He visto repositorios de algunas universidades, pero la información sobre el tema en sí también ha sido bastante pobre. Entonces, ¿no tendrá algún lugar en específico o alguna recomendación de cómo buscar? Porque los libros que se encuentran también están por partes, o simplemente no están, o están en un formato del que tienes que pagar o hacer otro tipo de cosas para poder obtenerlo. Ya te entendí. Vamos a buscarte información ahorita. Acá tengo, por ejemplo, las normas. O sea, ya les voy a dar las normas, pero ojo, ¿cómo se llama? Ya no va a haber, ya no va a haber disculpa. Le voy a copiar información. Vamos a buscarle, por ejemplo, fíjense, cuando ustedes van a un fabricante, fíjense acá, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya. Fíjate, ahí tienen los fabricantes, ABB. ABB tienes un montón de información, tipo fabricante. Después, fíjate, ¿cómo no vas a conseguir eso? Acá tienes ABB, lo que es tensión. Tienes acá Alstom, corriente, y tienes acá también tensión. Arteche también lo tienes. Tienes Equitor, Gesell, Lucas Nulle, Metrel, Promelsa, transformadores diferenciales. El fabricante Ritz también lo tienes ahí. Y bueno, acá tienes un paquete de normas que le voy a pasar de inmediato. Después, ¿qué más te puedo decir? Después, el problema está que cuando nosotros queremos estudiar, pues tenemos que ver la forma cómo encontrar información que sea fidedigna, ¿no? De tal suerte que yo pueda leerlo y con eso pueda yo hacer la investigación, o sea, la parte que les estamos solicitando. Vamos a pasarle las normas. Profesor, buenas tardes. Yo también tengo una consulta o A bueno, un ver, aporte. miren, jóvenes, les digo lo siguiente.
Si a mí no me interesara que ustedes aprendan, entonces es muy simple, no hacen su trabajito, les pongo su 11, 12 y se acabó. Pero están viendo que en el trabajo no estamos bien, o de repente yo no le estoy dando bien el curso, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Cuando en un aula se jala casi a todos, hay dos alternativas. O los alumnos tienen bajo nivel, o el profesor no sabe llegar. Muchas veces, el profesor tiene que tener el criterio, ¿no? De cuál es el nivel de dificultad que tiene que presentar el curso. ¿De acuerdo? Hay docentes que son muy buenos, excelentes, y quieren que los alumnos estén a su nivel. Entonces, pues, jala a todo el mundo. Y ese no es el objetivo. El Estado le paga al profesor para que el profesor haga una capacitación. O sea, no para que jale. ¿De acuerdo? Si seguimos ese camino, entonces ustedes deben retribuir con hacer sus trabajos adecuados. ¿Por qué? Porque ese trabajo es para ustedes. Mal haríamos de que el profesor le mande a hacer trabajos a ustedes, aunque hay colegas que hacen así, y esos trabajos el profesor lo arregla y eso lo vende, ¿no? Eso no es el objetivo es que seamos conscientes. Algún día vas a tener que trabajar con medición o con instrumentación. Entonces, el día que tengas que hacer frente a eso, entonces sacas tu cuaderno y desarrollas el problema con lo que has hecho en tu cuaderno. Muy bien, ¿alguien más quiere tomar la palabra para ya cerrar y darles una opinión? ¿Qué es lo que debemos hacer? Profesor, yo. A ver. Estaba viendo lo que es el siguiente trabajo que se debe entregar, que es bueno, como título tiene Estudio de los equipos utilizados en instrumentación industrial. Y luego a mi grupo le toca el medidor de humedad. Entonces quisiera, no sé, que usted me pueda dar una recomendación o alguna pauta o criterio sobre a cómo debo encaminar el trabajo que voy a hacer, o que se haría, ¿no? Claro. Yo haría lo siguiente, les voy a mostrar con ejemplos. Fíjense, nosotros tenemos que, a ver, por acá está. Hemos estudiado los medidores multifunción. Y si a mí me dan un trabajo de un medidor multifunción, entonces haría lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que me dan el modelo Alpha Plus A1800. Ahí tienen el equipo. Lo que buscaría primero es el catálogo. Ahí tenemos el catálogo, ¿no? Fíjense, ustedes lo están viendo. Todo trabajo debe hacerse como va la recomendación. Ahí tú tienes todo lo relacionado con este medidor. Inicio a fin. ¿Cierto? Ahí tienes la información. Ahora, ¿qué hay ahí? Ahí están las características y todo, pero necesitas de este medidor su manual de instalación y montaje, que es otra cosa. O sea, con esto tú puedes aprender toda la teoría, pero con la teoría aprendido ya tú tienes que pensar que tienes como objetivo manual de instalación, montaje, servicio y mantenimiento. Ya tienes que tener circuitos. Ahí tienes los circuitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de instalación vas a hacer? Tienes que tener en el manual, porque no vas a descubrir esto. Tú estás comprando un equipo con manual de instalación y operaciones. Ahí lo tienes. Entonces, para hacer el informe, por ejemplo, dice, no, si es este caso, este tipo de conexión de 3 elementos, 4 hilos, medición indirecta, conexión simétrica, esto sí es posible, lo agrandas. Fíjate, te voy a hacer una demostración. ¿Cómo ya se hacen los trabajos ya, digamos, para poderte ganar la vida? Coges esto, capturas la pantalla, lo llevas al PPT, lo bajas, ahí tienes la figura, lo formateas y lo cortas a tu deseo. Ahí lo tienes. Ahora, si tú esto lo haces en AutoCAD, aprendes el doble. Ahí tienes el dibujo.
Entonces tú acá arriba le pones, por ejemplo, ¿no? Conexiones de un sistema de ¿cuánto? 4 hilos, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tienes, lo centras, le das su color, el tamaño de letra, lo visualizas que salga bien. Eso arriba. Y como han estudiado ustedes investigación, entonces se darán cuenta que en la parte de abajo dice la norma ZAPA, y acá abajo pone la fuente. Obviamente, si arriba tienes el título, acá no, para que sea más creíble, entonces acá puedes poner una letra, por ejemplo, 14, estaría bien. Y acá también pones una letra 14. Ves el tipo de letra, de repente no te gusta esa, tú pones una letra más agradable. ¿Te das cuenta? Una letra más, que te da más, impacta más. Ahí lo tienes y acá pones la fuente. Y entonces tenías que poner acá manual de operaciones de la marca tal. Y ya tienes la fuente. Una vez que ya tú tienes tu texto, entonces apertura tu texto ya lo tienes configurado. Ahí lo tienes. Entonces vienes acá y coges esta figurita. Si tú quieres acá le puedes dar marco o algo por el estilo. Vienes, llevas esta figurita y lo pegas en pegada especial. Y acá pones en metaarchivo mejorado. Entonces alguien que quiere copiar tu información no lo va a poder hacer, no lo va a poder deshacer. Lo estás pegando como una imagen. Entonces lo centras acá, fíjate. Arriba tendrías que poner figura 1, figura 2, o dependiendo del capítulo, si has hecho varios capítulos, 1.1, 1.2. Fíjate cuando tú presentas, recuerda cuando yo presento las hojas Excel, bien clarito, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Mira, estás poniendo el título del tema que estás desarrollando y estás poniendo la fuente debajo. Y hacia arriba podrías poner un comentario y hacia abajo, digamos, unas conclusiones o en todo caso algún consejo que le das al señor que va a hacer este tipo de trabajo. Como para hacer esto, ¿necesitamos de alguien especial? No, nada, simple y llanamente hacer las cosas, pero pensando que no debo agarrar una figura de internet, de un link por ahí y copiarlo. Y más aún cuando pones ahí figura 37 y hacia arriba no tienes ni la 30. Entonces, fíjense, ahí está el manual. Si tú haces eso, lo practicas, entonces has aprendido, definitivamente que has aprendido. Pero aún más, ¿ven? En la información que se solicita, cuando tú compras el medidor, tienes el manual de usuario para poder trabajar con el software. Porque todos estos equipos ya tienen su software. Y entonces le das al software, le das el manejo, porque el manejo es bien sencillo, te dan el software, entras a la computadora y comienzas a programarlo. Seguidamente a eso tienes el manual de usuario y configuración. Ahí lo tienes, ¿ven? Una vez que ya has tenido la programación y has hecho tu máscara al equipo, entonces no te estamos diciendo que hagas un análisis, de costos, calidad de energía, todavía, recién estás instalando. ¿Te das cuenta? Esa es la forma como hacer un trabajo de investigación. Profesor. Y por ello les voy a mandar todo ahorita, vamos a mandarle. Un momentito, por favor. Hola, José. Dime. Sí, eso lo tiene Pedro. Ya.
Sí, pero el pata del compresor tiene que estar seguro. ¿Tú estás en el tipo militar? No, pero no lo puedes levantar, tú tienes que responder primero la caña. Ya. Sí, José, tú andas ya y tú estás haciendo veces ahí, tú ordenas, no hay problema. Ya, sí. Sí, José, tú andas y ordenas que pongan la luz, luz del sur, que pongan la caña y si no, no lo cierras, pues. No va a haber ningún pleito, José. Tú le indicas al bienestar aparte, le dices, mire, yo he recibido una orden de dinero y a menos que no cambie la caña, entonces no se puede cerrar. Definitivamente. Ya, listo. Muy bien, vamos a brindarle esta información. Profesor, una consulta más, disculpe. A ver, El primer PDF que puso, manual alfa, y el último manual de usuario y configuración, el primero tenía algo de 135 páginas y el otro algo de 40, creo. Entonces, ya. si me guío de eso, no voy a copiar todo o hacer un resumen de todo. Tengo que escoger cuál es lo mejor o lo que debo poner yo en mi informe, ¿no? Entonces, ¿qué criterio debo tener yo para saber qué de las 100 hojas son importantes para mi informe? Fácil, bien sencillo. Uno de los criterios que tienes que capturar es la fotito del medidor completo. El otro criterio que debes tener es las definiciones, o sea, los conceptos que te brindan del medidor. Se supone que este tipo de equipos obviamente no lo va a poder manejar un técnico. Un momentito, por favor, un momentito. Aló, aló. Sí, Jorge, dime. Buenas tardes. Ya. Sí, pero eso para nosotros es como un hospital, o sea, que tenga más área, eso es la parte de vamos a dar potencia ahí. Ya. Y no nos nada atractivo. Ah, ya. Aquí tienes que pagar entonces los tableros ahí. Sí, por eso es que tienes que pagar los tableros, porque si no pagan los tableros, ahí vamos, en vez de poner 100 dobles, en vez de poner 100 medios, va a ser 200. Y entonces, así, o en todo caso, a ver, hacemos 100 dobles, dependerá, pues, si toca comenzar
sea, mira, llevamos un alimentador hasta un tablero y de ese tablero dividimos para cada uno de los compresores. Y viene la parte de abajo. Jorge, ¿estás en la UNI? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? No, pero a mí, yo ahorita estoy en clase, podría ser a partir de las 6. Sí, y conversamos detenidamente sobre todos los problemitas que se están presentando. Ya. Tres más, sí, pero hay que dimensionarlo, o sea, ya. Sí, no, pero, Jorge. Ajá, Jorge, lo vemos a las 6, ¿qué tal? ¿Ya? Eso lo tenemos que ver cuál es el criterio. De repente de un transformador alimentamos los dos. Bueno. Entonces, si ya se construyó uno, habría que construir el doble. Sí. Jorge, a las 6 nos vemos, ¿qué tal? Listo. Disculpe, jóvenes, ya apagué el teléfono. Ahora sí te escucho. Disculpen, por favor. Profesor, sí, mi pregunta era sobre los criterios que en los manuales. Y algo más, profesor. Mira, te contesto, a ver. Del manual que tú tienes acá, ¿qué vas a sacar? Vas a sacar todo lo que no has aprendido, vas a poder leerlo, vas a poder interpretar. Del manual de instalación, ¿qué te va a proveer? Vas a aprender a cómo instalar un medidor mediante su circuito que has visto. El manual eso es puro software. Si tú te vas a especializar en medidores, tienes que aprender el software. Y si te vas a especializar en la parte de medidores, tienes que el software que tienes, configurarlo con una ventana al medidor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un medidor te puede trabajar en tarifa BT2, BT3, BT4, hasta BT9. Y si pongo yo una tarifa BT3, es totalmente diferente a la BT4. Entonces, para cada uno de ellos tienen una máscara. Y eso lo ves acá en la configuración. Ahora, si tú quieres hacer un informe, pues obviamente sacas la mejor información que está en el texto. Y evito ir a la parte del Google y bajar información que yo no digo que esa información sea mala, o sea, no hay información mala, sino hay mala persona, no mala persona, sino existen los usuarios que buscan información y no sé ¿para qué lo utilizan? ¿No? A eso me refiero. Una información que esté en los links es normalmente información comercial. Y entonces lo que buscamos nosotros que te vayas al manual, o sea, aprendas a cómo utilizarlo. O sea que lo poco que hemos aprendido en medidor de multifunción lo apliques, en pocas palabras. Para que puedan aplicarlo, fíjate, acá le voy a presentar cómo es que al personal técnico lo educamos. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Este medidor multifunción se quemó. Este hito.
por razones de fabricación, de temperatura, se quemó y se llevó toda esa parte de acá. Como cuando se deteriora, todo queda igual, los cables se dañan un poco, pero ahí ahí lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha ido al aeropuerto, esto es del aeropuerto Jorge Chávez. Se ha ido, se ha identificado el tablero, acá está el tablero, este interruptor que es de 1200 amperios, con protección de sobrecorriente y cortocircuito. Tenemos los fusibles, el modelo de transformadores que ya hemos visto el día de ayer, su fusible de salida, y los transformadores, en este caso, los transformadores de corriente. No está incluido la parte de servicios auxiliares, por si acaso la tensión auxiliar no está incluido en este gráfico. La parte siguiente, ahí lo tenemos, ¿no? El interruptor de 1200 tiene que tener una señal. Cuando yo este equipo lo cierro, este auxiliar se cierra y se cierra el auxiliar, el interruptor en el otro lado, el sistema va a comenzar a medir. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Lo que debemos hacer es agarrar el problema y aplicarlo. Ese es un detalle que, como les digo, es bueno aprender. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un problema que siempre le damos a los estudiantes y le dimos, mira, tu examen va a ser este. Tú vas a tener un baronímetro, vas a tener un batímetro, así que conecta las corrientes y tensiones para que esto trabaje. Acá obviamente también no tenemos la tensión auxiliar, ¿no? O sea, no se ha escrito la tensión auxiliar porque suponemos que este es un equipo electrónico y por lo tanto este equipo electrónico ya viene consigo con su circuito auxiliar para que puedas tener una tensión continua y pueda trabajar. Entonces, por ejemplo, si tengo acá la corriente, fíjense, viene la corriente I1, sale por S2, se va a S1, sale por S2 y se va al sistema de aterramiento. Con un solo transformador puedo alimentar el baronímetro y el batímetro. Igual, la segunda corriente igual y la tercera exactamente igual. Y la tensión, alimentas la tensión a este baronímetro y en paralelo alimentas al batímetro. Eso es lo que se busca. Aunque claro, hoy en día ya no tiene baronímetro, no tiene batímetro porque tienes el medidor multifunción. Otro detalle. Una gran cantidad de las subestaciones tiene este modelo. Tiene un voltímetro, dos cables que unen al voltímetro, acá tiene CRST y a veces el neutro también, y necesitas aprender cómo es que puedes construir o cómo puedes comprar, en otras palabras, un conmutador voltimétrico. Para que yo pueda trabajar acá, necesito que uno sea referencia, ¿no es cierto? Y de acá pueda decir, acá voy a tener un selector que se va, si este es el de referencia, y yo necesito pivotear entre este y este, que venga al RS, que venga al ST y que venga al TR, para que arriba yo pueda seleccionar las tensiones. Por otro lado, podría yo tener el punto de tierra acá, en neutro, y podría hacer que el voltímetro mida entre R y el neutro, entre S y el neutro y T el neutro. Lo que es un poquito más complejo es tener la corriente IR y S y T y la tierra y arriba un amperímetro. Y de igual manera hacer una conmutación. El problema está que acá no puedes en el momento que tú quieres pasar de S1 a S2, no puedes en este caso abrir o cerrar, puesto que dejarías el circuito sin alimentación. Y obviamente tantas veces vas a hacer eso que vas a quemar la bobina del amperímetro. Entonces, este tipo de práctica es lo que necesitamos para llevar a aprender de eso. Y sobre los textos, que acá es el manual, tenemos diferentes tipos de manuales. Y yo les aseguro que si ustedes aprenden a hacer el estudio bajo objetivo directo, entonces
El resultado le va a ser muy, muy, muy interesante. Ya que estamos a esta altura, podemos ver lo siguiente. Les estoy dejando un trabajito. Fíjense, esto se les ha tomado en los exámenes a los alumnos. Entonces, les dejo para que ustedes puedan resolverlo y puedan practicar más que nada. O sea, si estudiamos algo es para practicarlo, ¿no? Para que ustedes puedan aprender de ello y puedan utilizarlo en su vida profesional. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profesor, buenas tardes. Profesor, con respecto a los trabajos que nos ha dejado, que nos está dejando y los que van a venir, por ejemplo, para los medidores de humedad, por ejemplo, a mi grupo le va a tocar eso la siguiente semana. Nosotros vamos a buscar, así como usted nos dice, a través de catálogos, guiarnos por medio de catálogos. Y eso es lo que hemos estado haciendo bajo su recomendación la semana pasada para este trabajo, guiarnos de catálogo. Y pues hemos copiado, digamos, los circuitos que están en los catálogos y lo hemos puesto en nuestro informe, ¿no? Como parte ahí en la parte de circuitería. Entonces solamente le hemos tomado captura y lo hemos puesto. No lo hemos hecho en AutoCAD ni en KDeSimul porque a veces no dominamos el AutoCAD como para hacer ese tipo de circuitos, ¿no? Entonces lo hemos hecho así. Pero nos dice usted que no quiere de esa forma. Entonces, para los siguientes trabajos, también nos vamos a encontrar en los catálogos, porque nosotros buscamos, no nos guiamos de los catálogos, profesor, y pues vamos a encontrarnos con el circuito, vamos a encontrarnos cómo instalar el medidor frente a alguna industria, ¿no? Aplicándolo. Entonces, necesariamente también vamos a copiar a veces, ¿no? Los circuitos. Y pues, así como usted nos ha mostrado, de que donde ha sacado ese circuito es de un catálogo, ¿cierto? Entonces lo ha copiado y lo ha puesto su nombre, este circuito es de tal cosa, se refiere a tal. Entonces nosotros también hacemos de esa forma, procedemos así como usted nos indica bajo sus recomendaciones. Y, por ejemplo, la pregunta de mi compañero era si usted nos podía decir en qué más nos podríamos centrar, porque nosotros, como nos dice medidor de humedad, entonces nosotros, hay un montón de marcas para el medidor de humedad, entonces nosotros nos vamos a referir a uno y vamos a guiarnos, vamos a buscar el catálogo en internet de ese producto, pues, ¿no? De esa marca, y pues vamos a sacar ahí información, leerlo, si no encontramos mucho en ese, nos vamos a otro catálogo y tener así más información y poder adherirla a nuestro informe. Y pues nosotros nos guiamos de eso, pues, profesor. Entonces, nosotros hacemos mal al guiarnos de eso. Nosotros, por ejemplo, viendo la parte de aplicaciones, viendo la parte de normativas, viendo copiar los circuitos, ¿hacemos mal o algo que nosotros podíamos adicionar a lo que usted nos pide? Porque a veces no estamos, digamos, a lo que no satisfacemos sus expectativas, profesor. Entonces necesitamos un poquito de apoyo en esa parte para poder encaminarnos, ¿no? A lo que usted nos pide. Si nos dice medidor de humedad, es muy general. Entonces quisiéramos, o tal vez durante la semana, tal vez, profesor, si usted nosotros poder preguntarle a usted por medio del WhatsApp, decirle, profesor, nosotros hemos cogido este catálogo, nos vamos a tocar estos ciertos puntos, ¿qué le parece a usted? O buscar alguna forma para poder estar en esa comunicación, para tener su aprobación de los puntos que vamos a tocar o que vamos a tratar, para así la siguiente semana mostrarle, ¿no? Lo que usted nos pide y que nos dé el visto bueno. Porque nosotros tratamos de hacerlo lo mejor que podemos.
mostrándole las normas, sacando de catálogo los circuitos, viendo la parte de aplicación, y pues no logramos, pues, no logramos cumplir con lo que usted nos pide. Entonces, por eso quisiera que durante la semana usted nos apoye en esa parte. Nosotros le vamos a mostrar, digamos, nuestro avance, lo que vamos a tocar del catálogo, nuestro pequeño índice, ¿no? Digamos, y usted darle visto bueno. ¿Se podría hacer de esa forma, profesor? ¿O de usted de alguna manera decirnos ahora de una vez qué es lo que de verdad deberíamos presentar en nuestro informe? Porque a nosotros nos parece, digamos, relevante en la parte de normas, la parte de aplicación, ver la parte de circuitos. Estaría bien, profesor, si nosotros podríamos comunicarnos de alguna forma para que usted nos dé un visto bueno previo al informe final. A ver, vamos a contestar tu inquietud. La vez pasada, fíjense, la vez pasada les puse en pantalla, voy a ponerles de nuevo, ¿cómo se debe hacer un informe técnico? Un índice, fíjense, lo referencial, ¿no? ¿Qué trabajos vas a hacer? ¿Qué pruebas vas a hacer? Los trabajos que vas a hacer. Y se acabó el asunto. Entonces, generas acá, por ejemplo, las características de lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque dice el título de este, protocolo de pruebas de un interruptor. Entonces, generas los datos del interruptor, los equipos que vas a utilizar, las pruebas que vas a hacer. Una fotito siempre se toma del equipo que vas a probar, tus características ya en la parte inferior, y así vas avanzando, ¿no? Otra prueba de contactos. Entonces, de tal manera que toda esta información te lo da ya la máquina. Ni siquiera tienes que escribir. La máquina te lo entrega esto. Tiempo de operación, toda esta información te lo entrega la máquina. Es decir, ya en una prueba real, ¿no? Los anexos que vas a acompañar. Otro tipo de trabajo o informe técnico, por ejemplo, lo tenemos acá, ¿no? Ahí está el contenido, un contenido bien simple, sencillo. ¿Por qué? Porque tú esto lo vas a mandar a un gerente y a veces el gerente no es especialista en el tema. Entonces tiene que ser un lenguaje bien simple. Los alcances, los presentes que van a ejecutar, un resumen de lo que vas a hacer, los equipos que van a intervenir, los alcances de servicio, en todo caso, estos se llaman los TDR, los términos de referencia, trabajos que vas a realizar y las observaciones, conclusiones y anexos. En los anexos puedes poner todo lo que tú quieras, manuales, catálogos, todo lo que quieras. Pero en el cuerpo vas a ver, mira, de cuántas páginas es esto. Alcances del equipo, lo presente, o sea, a la gente que ha intervenido, un resumen muy, muy sucinto de lo que se va a hacer. Los equipos intervenidos es tan solamente un interruptor, los alcances del servicio, los trabajos que han hecho estos señores, las actividades que han realizado, ¿no es cierto? Algunas observaciones, porque si vas a ver un equipo tienes que hacer observaciones. Las conclusiones, las recomendaciones. Cuando tú concluyes, recomiendas. Entonces tú le estás diciendo, vamos a leer una recomendación. Verificar las señales de interconexión de la celda, ya que varias se encuentran desconectadas de las borneras de interconexión. O sea, cuando tú recomiendas, le estás diciendo al propietario, tiene que hacer este trabajo. ¿Cierto? O sea, el TDR del siguiente trabajo ya lo tienes, ¿ven? Implementar la protección contra y hasta el final. Y acá tienes todos los anexos. Entonces, fíjense, yo quisiera, ¿cómo se llama? Mencionar, usted dice, ¿no? Que es un deseo de ustedes querer satisfacer lo que yo les estoy mencionando. O sea, no es cuestión de deseo, sino es cuestión de habiendo tenido una información base, un informe profesional de empresas, de grandes empresas del mundo, se copia un informe, pues, y el informe sigue siendo parecido, ¿no? Ahí tienes una muy buena referencia. Entonces, no es que el informe o el trabajo domiciliario tenga que yo estar a gusto a eso, ¿no es cierto?
¿Cuándo voy a estar a gusto? Posiblemente cuando yo mismo haga el trabajo. Pero ¿cuándo voy a estar a gusto como profesor? Cuando tu informe es muy parecido al que ya se le da como modelo. El trabajo de investigación, el trabajo domiciliario es eso. ¿De acuerdo? Y ustedes van a ver en esos informes que les he dado, no hay ninguna copia, salvo la fotito, nada más. El resto, todo es escrito porque tú lo has analizado, has visto, ves una aplicación, podrían hacer ustedes, ¿no? Pero si vamos a seguir con los informes, que es copia de lo que baja la información, entonces no llegamos a ningún sitio. Si les he pasado los detalles, por ejemplo, el manual y todo lo demás de un medidor multifunción, para ponerles un ejemplo, entonces, ¿eso qué implica? Si tú quieres ser especialista en ese campo, pues tienes que saber todo, tienes que leerlo todo y entenderlo, ahí está el problema. Pero para nuestro curso, nosotros queremos que pues aparte de lo que te hemos dado, que es bastante, aparte de eso, puedas completar ideas más precisas, puedas tener una proyección mejor de lo que hemos hecho en clase. Y eso lo vas a obtener siempre y cuando no copies. Ir al Google, eso está perfecto. Pero ustedes sabrán que la información que tú bajas tiene niveles, ¿no? Tiene nivel comercial, como ustedes lo bajan. Tienes nivel de tesis. Tienes nivel de maestría. Tienes nivel de doctorado. ¿No es cierto? O sea, depende de dónde busques. Entonces, si yo busco a nivel comercial, entonces el resultado va a ser bastante bajo, como el que estamos viendo cómo ustedes hacen sus trabajos. Fíjense, el ciclo pasado tuvimos así hasta el segundo trabajo. En el tercer trabajo presentó un alumno un trabajo maestro y su nota así públicamente le puse 20. ¿Por qué? Porque el alumno se había demorado, me parece, un mes en hacer su trabajo y cuando lo expuso, pues mereció sus 20. Entonces jóvenes, necesitamos ya despertar, poner empeño. ¿Por qué? Porque pues lo que estudiamos es sencillo. Ustedes ya deben pensar, ¿no? Que ya son profesionales, o sea, no son estudiantes para que le diga, profesor, ¿me gusta o no me gusta? No se trata de gusto, se trata de criterios. O sea, ya de ingeniería básica, has terminado esa etapa de ingeniería básica donde le vas al profesor y le dices, esto es así o esto es así. Acá tú tienes que aplicar tu concepto. ¿Qué has aprendido de la ingeniería básica y qué es lo que tienes que presentar como trabajo? Muy bien, jóvenes. Entonces, haciendo un resumen, ¿cuándo van a mejorar sus trabajos? O sea, ¿qué día lo van a presentar? Máximo será el próximo viernes. Patricia, dígame. Se refiere a presentar el trabajo que justamente nos ha estado corrigiendo ahora. ¿Se refiere a eso, a presentar eso, o se está refiriendo al trabajo de medidores ya? Los medidores lo he tomado como podría haber tomado un tema de transformadores. Hay normas específicas para transformadores, ¿no es cierto? Hay libros, muy buenos textos, hay tesis de transformadores de potencial y transformadores de corriente. Yo les aconsejo, ¿no? Cuando ustedes van las universidades tienen un link donde tú puedes entrar y buscar todas las tesis, toda la información. Pero les recomiendo que mejor recurran a una página donde hay tesis. Una tesis es mucho más elaborado que los trabajos que se cuelgan en la universidad. Otro detalle es también poder visitar temas de maestría, ¿no? O sea, cuando uno se gradúa, hace un trabajo para poder obtener tu certificación.
Entonces, ahí ya es más riguroso. Y si tú buscas lo mismo en un nivel de doctorado, obviamente acá en nuestro país ninguna universidad lo tiene. O sea, no hay temas serios en el Perú que diga, sí, pues esto es confiable y va a ser una base para el estudio. Entonces, podría recurrir a otros países, Argentina, no sé, el mismo Brasil crea, o sea, tiene temas muy bien desarrollados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ustedes que tienen el tiempo, la disposición del tiempo, podrán hacer su análisis y su presentación, mejoramiento del trabajo, de tal suerte, pues, que ya no tengamos que caer. O sea, yo ya no pienso volver a decirles esto no está bien. Entonces, simple y llanamente, en adelante, si les he dejado un trabajo, podrían preguntar en la clase, ¿no? Como por ejemplo su compañero ha preguntado acerca del detector de humedad. En primer lugar, en ese tema yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la idea motora de ese tema? Analizar un equipo que va a tener la particularidad de poder detectar la humedad que puede haber en un transformador, en un motor, en una cierta zona. ¿No es cierto? Definitivamente se les ha dado este tipo de detector de humedad es para transformadores, porque normalmente los motores no lo utilizamos, pero los transformadores es vital. Entonces, por ahí hay que comenzar. ¿Cuál va a ser la aplicabilidad de ese tema? ¿Y cómo es el equipo? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es el concepto teórico? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el circuito? ¿Cuál es el circuito que toma o cuál es su diagrama de bloques que hace que la señal pueda tomarse y pueda procesarse? Entonces, de eso se trata. Primero una pequeña teoría, como les dije, y después una aplicación. Porque si haces una teoría sin aplicación, entonces no vas a aprender. Si los transformadores, el tema que han desarrollado, nadie ha aplicado, entonces, ¿dónde está la investigación? Que dices cuál es el planteamiento del problema, eso no te va a solucionar el problema. La investigación, jóvenes en el mundo, es básica para nosotros, pero no estamos en un nivel, el tema no está en un nivel para poder hacer un trabajo de investigación. Más nos vamos a demorar en la forma, que ustedes ya lo han estudiado en su curso. Nosotros necesitamos resultados. ¿No es cierto? Y los resultados ustedes acaban de ver, ¿no? Cómo es que busca resultados con un informe, que es lo que se les está pidiendo. Profesor, nuevamente, disculpe. La pregunta es si es que en la siguiente semana presentamos el trabajo de medidores o corregimos el trabajo de transformadores. Pero no tiene que ver absolutamente nada uno con otro. El trabajo que ya han presentado prácticamente ya tiene su nota. Ah, ok, está bien. ¿Quieres más nota? Entonces arréglalo, ¿no? Sí, el trabajo que está en calendario son los medidores. Ese es otro detalle. Patricia, finalmente, Patricia, ¿te ubicas por ahí? Profesor, una consulta. A ver. Entonces, a mi grupo le ha tocado, por ejemplo, medidores de temperatura. Entonces, me tengo que referir a medidores de temperatura con relación al transformador. Podría ser, por ejemplo, qué buena pregunta que haces. Podrías hacer, por ejemplo, ya has estudiado transformadores, ¿no es cierto? Sí. Ya, te bajas una de un fabricante que podría ser, por ejemplo, no sé, podría ser ABB, un transformador seco. Sacas la fotito y dices, a este transformador seco en cada columna le voy a poner una termocupla.
Obviamente, si vas a medir temperatura, tienes que tener el sensor. Sí. El sensor que sacas de las termocuplas, imaginariamente, ¿no? Lo diriges a una caja negra, ¿no es cierto?, que se llama registrador. Y al registrador le hacen llegar una tensión de 220 porque es un circuito electrónico para que pueda trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que vas a tener? Tendrás que averiguarte cómo es la curva de la termocupla que vas a una PT100, por ejemplo, a qué temperatura sensa, y cómo es que trabaja el regulador para sensar esa temperatura y vía sus contactos secos te pueda ordenar alarma o desconexión. Para que puedas escribir sobre la tarjeta que te digo, anda a Eaton, www.eaton, y pídele tablero de control de temperatura. Y te va a dar el transformador, el tablero, el manual y el software. Ok, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, una consulta. Siguiendo, ¿el pirómetro vendría a ser una forma de ver la temperatura o lo obvio en mi informe? No, o sea que el objetivo, ¿cuál es? Medir la temperatura del transformador. ¿Te has inclinado por el transformador? Perfecto. Haz lo que te he mencionado y por ejemplo, ¿no? Podrías sacar como conclusión, teniendo como referencia la curva de la termocupla. Podrías decir, cuando la termocupla me lee, por ejemplo, en transformadores secos, me lee 175 grados centígrados, recibo una primera alarma. Cuando llega a 180, la segunda alarma, y cuando pasa de 180, ordena que se desconecte el transformador. Eso lo vas a encontrar en el manual que te digo. Ok, profesor. Lo mismo que te digo de Eaton, tiene Siemens, lo mismo tiene todos los fabricantes. Entonces, lo que pasa es que Eaton ha hecho una ingeniería mucho mejor que las demás, pero todo es bueno en ese caso. Ok, profesor. Profesor, disculpe, ¿podría mencionar los nombres de todas las empresas donde podemos buscar información? No te escucho. ¿Podría repetir los nombres de las empresas donde podemos buscar la información? Allá, puede ser Eaton, Atom se escribe, Eaton. Es una empresa americana, puede ser ABB, lo mismo tiene Schneider, Siemens y los fabricantes de transformadores secos. Igual, pero con diferente termocupla, podrías trabajar también con transformadores en baño de aceite. Profesor, disculpe, una consulta. Adelante. Profesor, a mi grupo le ha tocado un medidor de pH de líquidos. Exactamente, nosotros ¿a qué nos tendríamos que basar? ¿A los estudios de producción? A ver, repite la consulta. O sea, a mi grupo le ha tocado un medidor de pH de líquidos, dice, para líquidos. Entonces, no sé si nos tenemos que basar en lo que es el control de pH en productos. A ver. A ver, repite, el tema es medio raro. THD, pero THD son armónicos. A ver, repite por favor la pregunta. No, o sea, es un medidor de pH. Ah, pH, ya, pH. pH es la salinidad que tienen los líquidos. El agua, la leche, ¿no es cierto?, la limonada, todos tienen un determinado nivel de acidez. Entonces, tú tienes que conseguirte el catálogo del PhD. A ver, voy a ver si te doy la marca. Anda a Texas Instrument. Texas Instrument, ese tiene toditito lo que es instrumentación. O si no, anda a Google y dile, no, quiero instrumentación. Y después, una vez que tú tienes las fuentes,
mucho te hace bien ir y poner el Google, por ejemplo, si yo quiero transformadores de corriente, entonces aperturas el Google y adentro vas a tener información de todo nivel. Vas a tener tesis, vas a tener PDFs, pero no saques publicidad, porque si tú picas ahí sale publicidad y esa publicidad lo capturas de la pantalla, entonces mejor saca PDFs o saca PTTs o saca tesis y por ahí vas a ir mejorando. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sí, profesor. Profesor, ¿y sobre medidores de nivel? Medidores de nivel, ese es un temaza. Es un tema que puedes utilizar ecosonido, puedes utilizar un medidor capacitivo o puedes utilizar un medidor tipo flotador. O sea, pones una boya igualito que los servicios higiénicos, ¿no? Que el tanque. Un flotador que va subiendo, subiendo, subiendo y llega un momento que pues se cierra. Y mediante la parte que sube, dentro del líquido tiene una resistencia variable. Y esa resistencia variable tiene una referencia que hace que en el medidor te presente una columna con el porcentaje de nivel que va a estar el tanque. Profesor, Los especialistas en medidores de nivel es la marca Honeywell, americano Honeywell, y también hay diferentes marcas, igual también consultas sobre medidores de nivel. Hay diferentes tipos de medidores de nivel. profesor, entonces, en el caso de los medidores de nivel, ¿nos centramos solo en uno, por ejemplo, el de los de sonido? Si no me equivoco, bota un sonido y luego regresa, según la cantidad del agua. ¿Únicamente de sonido nos concentramos o buscamos la gama de los distintos medidores que existen? Yo les podría recomendar, como ustedes son 4 o 5, pues desarrollar 1, 2 o 3 niveles que haya, que tal suerte que ustedes puedan hacer su diagrama de bloques y puedan entender qué es lo que realmente se consigue con ese tipo de equipos. Profesor, disculpe, para medidores de caudal, ¿hay alguna empresa de referencia que pueda usar? Porque estoy buscando, pero encuentro netamente de flujo, hasta de campo magnético, pero... Para la parte de caudal, normalmente se ve con los líquidos, pero también se ve con los granos. O sea, si tú, por ejemplo, vas a llevar maíz de un punto a otro punto y lo haces mediante aire comprimido, o sea, tú tienes un tanque, le metes aire al tanque y el camino es que viaje, por decir, de 500 metros. Al otro lado, un tubo va a recibir y va a almacenar el maíz. Y en el camino tú tienes unos detectores de caudal, o sea, que se le llaman caudalímetros, equipos electrónicos que desarrollan un campo magnético y en función de las líneas, o sea, se crea una línea de campo y en función de la masa que lo va cortando, el equipo va generando una señal que se adecua a un circuito electrónico y al final te sale pues metros cúbicos, o en todo caso te sale kilos, podría hacerse el caso de los sólidos, ¿no? Y ya el resto del control, toda la parte debe estar especificado en el equipo que desarrollas. Entonces, como mencionó, podríamos hablar de 1 o de 2 tipos de medidores de caudal. Escoge el mejor, igual como en el caso anterior, ¿no? El que sea más específico, el que para ustedes les signifique hacer una mejor presentación. Y si puedes encontrar 2 o 3 tipos, sería lo ideal. Profe, ¿alguna empresa de referencia que tenga para este tipo de medidores? De Texas Instrument, Honeywell, pero hay un montón de fabricantes de ese tipo de equipos. Gracias, profesor. De nada. Muy bien, jóvenes, siendo las 4 de la tarde, nos despedimos hasta la próxima semana. Profesor.
Sí. Una consulta con respecto a las exposiciones de laboratorio y era, perdón, se va a presentar competencia y con exposiciones, ¿cierto? O el trabajo laboratorio. No, ya que estamos todos los de medidas en el laboratorio, fíjense en el laboratorio, a lo mejor se me ha pasado un poquito en la parte de los motores. Pero ayer hicimos unas presentaciones y ahora vamos a continuar y hacer el laboratorio que normalmente hacen sus compañeros en máquinas 2. Entonces vamos a presentar primero cuál es el criterio, vamos a desarrollarlo para que ustedes en base a lo que están haciendo en máquinas 1 puedan hacer sus ensayos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo bien elemental para que se entienda. Y en función de eso, también van a aprender un montón. Muy bien, entonces nos vemos dentro de 10 minutos con los alumnos del laboratorio. Hasta luego y buenas tardes.